Bueno, vamos a seguir conversando sobre la situación en la región del Biobío, las medidas de seguridad que han surgido y también la decisión de la Fiscalía de nuevamente pedir el aplazamiento de la audiencia de formalización para el general Yáñez. Tomamos contacto con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes, gracias por el contacto. Ya no debo decir de Revolución Democrática, tengo que decir directamente Frente Amplio. Sí, yo diría que la fusión ya está aprobada, estamos esperando solo una cuestión administrativa del CERVEL, pero obviamente ya se aprobó, digamos, la creación del partido Frente Amplio, así que en rigor soy senador del Frente Amplio. Y en esa condición, senador, ¿qué le parece el apoyo y el respaldo que se ha dado el general Yáñez desde el gobierno y este aplazamiento que pidió el fiscal Armendáriz para la audiencia de formalización que estaba previsto para el próximo martes? Sí, a ver, me parece prudente la decisión del gobierno. Yo creo que las circunstancias de este fin de semana cambian obviamente el escenario. Todo el país y todos los sectores políticos hemos condenado este crimen brutal de 3 carabineros, 3 mártires de la institución, y por cierto aprovecho el espacio para nuevamente expresar mis condolencias a la institución y a sus familias, obviamente, y es un hecho muy dramático que no puede quedar en la impunidad, y por tanto esto es un golpe muy fuerte a Carabineros y sin duda alguna la decisión de la salida del general Yáñez, el director general de Carabineros, frente a una formalización que era inminente. Si hay un aplazamiento de esa decisión, bueno, es prudente también que esas energías puedan estar concentradas hoy día completamente en garantizar que este crimen exista justicia, que no haya impunidad y por tanto no descabezar la institución en este momento. Eso tendrá que aplazarse. Igual recordemos que el general Yáñez, si no me equivoco, en octubre él tendría que pasaría a retiro, entiendo. Por tanto, es una cuestión de tiempo, de meses, y lo que yo también entiendo es que la Fiscalía solo haría un aplazamiento de la formalización, más no lo que está pidiendo la UDI, que es como por un acto administrativo dejar que no ocurra un proceso judicial en curso. O sea, también tenemos que entender que estamos en un Estado de Derecho y que el Poder Judicial es independiente y tiene que seguir su curso las investigaciones, ¿no? Ahora, senador, ¿usted hubiera esperado que los partidos que son parte del gobierno respaldaran al presidente, se pusieran detrás sin críticas? Las críticas han venido fundamentalmente desde el Partido Comunista, pero también desde lo que es el Frente Amplio, ex Revolución Democrática, Andrés Giordano, Erika Ñanco, se han manifestado en contra. Sí, a ver, yo quisiera distinguir la opinión de pronto de algún parlamentario, de alguno de los partidos, de la posición oficial de los partidos, ¿no? Y hasta ahora, por lo menos lo que yo he visto es un apoyo irrestricto y un sentido de unidad para enfrentar un crimen que, insisto, cambia el escenario. O sea, acá hay que investigar no solo quiénes son los autores materiales de este brutal crimen contra los 3 carabineros, sino que también autores intelectuales, eventuales financistas, si es que estamos hablando de una organización, ¿no? que tiene por objetivo el crimen y desestabilizar de alguna manera a la institución de Carabineros y al país completo, ¿no? O sea, acá puede haber distintas hipótesis que habrá que investigar, y yo creo que el objetivo hay que ponerlo en esos términos, y me parece que todo el sistema político en su conjunto, a nivel de partido, los 3 poderes del Estado, las Fuerzas Armadas, están en ese empeño para que esto no quede en impunidad y sepamos frente a quién estamos, ¿no? Porque acá hay claramente un cambio de tono y hay una amenaza que es muy brutal. O sea, que se haya elegido el Día del Carabinero para cometer este crimen brutal de la manera como se hizo, me parece que es un cambio de tono de algo que no teníamos costumbre ni en la macrozona sur ni en otros sectores de la sociedad chilena, y por tanto es importante desplegar toda la inteligencia del Estado también para saber frente a quién estamos. Yo me quedaría con esa señal de unidad
más que opiniones particulares de determinados parlamentarios que, bueno, están en su derecho de expresar sus críticas, pero que la posición partidaria del conjunto de los partidos me parece que ha sido de respaldo al gobierno. Hablemos entonces de los proyectos que se están discutiendo ahora en la Cámara, porque hay tres comisiones, dos que se fusionaron en una, que son seguridad y defensa, no, seguridad y constitución. Defensa está sesionando en paralelo y defensa está sesionando precisamente sobre la ley de inteligencia. ¿Dónde está el nudo? Porque es probable que esa ley tenga menos posibilidades de ser despachada, al menos durante esta semana, ni siquiera esta semana, los próximos días. ¿Cuál diría usted que es el principal problema del proyecto? A ver, el proyecto de inteligencia está en la Cámara de Diputados. Por tanto, conozco en términos generales, no el detalle. Conozco más lo que está, por ejemplo, en el Senado sobre la ley antiterrorista, que también es una necesaria actualización de la ley antiterrorista, porque recordemos, el gobierno, por ejemplo, ahora decide querellarse, no usando la ley actual, porque hay un consenso bastante transversal en que la ley actual, la última modificación, tampoco es buena. No contamos con una buena ley antiterrorista porque hace muy difícil el estándar probatorio. Y por tanto finalmente termina siendo ineficaz, y por tanto el gobierno decidió querellarse por delito contra Carabineros, por la ley de armas y también por una organización criminal, y apostando a la cadena perpetua. O sea, y ahí el objetivo es que si se descubre quiénes son los responsables materiales e intelectuales, tengan las penas más altas y el cumplimiento efectivo, no con beneficios entre medio, y haya un cumplimiento efectivo de la cadena de la condena perpetua, ¿no? Eso en cuanto a la ley antiterrorista, que es necesaria una actualización, una modernización de la misma. Respecto a inteligencia, insisto, no conozco el detalle de las indicaciones del nivel técnico específico, porque todavía está en una comisión, ni siquiera ha sido votado en sala y todavía no pasa al Senado, pero sí cuáles son los nudos, de alguna manera, críticos de ese proyecto, que tiene que ver con cómo dotamos una inteligencia permanente del Estado que no esté cambiando gobierno a gobierno, como descabezando las capacidades de inteligencia, y que pueda haber una carrera de alguna manera progresiva. Por otro lado, cómo se adecúan las herramientas de inteligencia a estándares internacionales. Acá no hay que inventar la rueda, tenemos mucha experiencia comparada de organismos que efectivamente tienen herramientas intrusivas, herramientas específicas para poder investigar determinadas organizaciones criminales, ¿no? Y prevenir, incluso anticiparse a la comisión de delitos graves. Esto, por ejemplo, en Europa frente a delitos terroristas, atentados, u otro tipo de organizaciones a gran escala como narcotráfico, crimen organizado, etcétera, que operan a nivel transnacional, pero que no sean utilizadas esas herramientas intrusivas para fines de persecución, por ejemplo, de la disidencia política de un gobierno de turno. O sea, que no hay una arbitrariedad en el uso de esas herramientas intrusivas que son especiales, sino que estén focalizadas en la persecución y el desbaratar o desmantelar a estas organizaciones criminales. Porque en este caso hubiera sido clave, ¿no es cierto?, contar con inteligencia necesaria. Se podría haber alertado una situación como la que se iba a producir. Absolutamente, y todavía, o sea, por eso digo, claro, lo ideal es que seamos capaces de anticiparnos, ¿no? Eso es lo ideal, de evitar, y eso ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, que se ha logrado desbaratar a determinadas bandas que estaban preparando un atentado, ¿no?, terrorista, que podía significar la muerte de muchas personas. En este caso, la pregunta es, en una zona donde hay presencia militar, donde tenemos estado de excepción hace prácticamente 2 años, donde se han ido disminuyendo objetivamente los delitos más violentos, con los que contábamos hace 2 años, hay una disminución, no a cero, pero hay una disminución significativa. Y en esa zona, ¿cómo es que una patrulla que iba de Carabineros, que iba sola, sin acompañamiento militar, a un monitoreo de alguna medida cautelar, entiendo que arresto domiciliario, etcétera, en una zona que es conflictiva, que es peligrosa, y a altas horas de la noche, cómo es que ocurre un crimen de esta naturaleza? Y por lo que sabemos, en el fondo, lo que dijo el fiscal nacional, la investigación preliminar, es que habrían recibido impactos de bala y luego habrían sido
quemados el automóvil de Carabineros. Entonces, ahí hay preguntas, ¿no?, de quién está dispuesto a hacer esto, con qué móvil, con qué motivación, quiénes orquestaron esto, ¿fue algo espontáneo o fue algo preparado? Insisto, quiénes están detrás, quiénes son los autores intelectuales, quiénes son los que financian. Eso es fundamental poder tenerlo a la vista como inteligencia del Estado para saber con qué adversario nos estamos enfrentando, ¿no? Porque claro, de lo contrario podemos estar dando palos de ciego y no siendo efectivos en el combate a estos criminales, ¿no? Claro, pero es tan difícil diferenciar una inteligencia que trabaje en ese aspecto y en ese sentido de una inteligencia que persiga ciudadanos. O sea, porque lo que necesitamos es esto, hacer la diferenciación. No me parece que sea tan difícil, falta la voluntad. Bueno, yo creo que falta la voluntad de ponerse de acuerdo. Sin duda es una ley que lleva harto tiempo discutiéndose y lamentablemente se pone el acelerador en caliente, ¿no? Cuando ocurren estos hechos que conmocionan a todo un país y no, lo ideal es legislar en frío en términos de... Es que han tenido mucho tiempo para legislar en frío. Sí, por eso digo que lamentablemente ocurren estos hechos y se pone el acelerador y se suspenden semanas digitales, etcétera, se sesiona a la rápida para terminar de despachar algo que es una ley que va a ser permanente, ¿no? Que va a durar, va a trascender los gobiernos de turno. Entonces, por lo mismo, es importante llegar a buenos acuerdos, escuchar bien la evidencia comparada y ponerse de acuerdo en las indicaciones. Pero efectivamente acá tenemos que también hacer una crítica a lo que ha sido hasta ahora, cuando veíamos hace un tiempo atrás que órganos de inteligencia estaban siguiendo las actividades de dirigentes sociales, de la ANEF, me acuerdo, algunos dirigentes sociales que incluso hoy día son autoridades políticas, institucionales, ¿no? Eso es una pérdida de tiempo, sin sentido, no tiene sentido aquello. O también cuando hemos tenido operaciones Huracán u otras, ¿no?, montajes que claramente no ayudan. Bueno, la experiencia nos tendrá que enseñar. Ahora, entonces usted, senador, apoya a la diputada Maite Orsini, Revolución Democrática, Frente Amplio, que hoy día, cuando se propuso la votación hasta total despacho de reglas de uso de la fuerza, fue la única, entiendo, que se restó y con eso se detuvo la idea de legislar hasta total despacho. ¿Se necesitaba tanto tiempo? ¿Solo era la idea, digamos, de legislar hasta total despacho? A ver, si es la ley, insisto, eso está en la Cámara, en una comisión, yo no estoy en esa comisión, soy respetuoso del trabajo que hacen los diputados, desconozco esa dinámica. Nosotros en el Senado a veces votamos, mira, a veces hay proyectos de ley que se presentan para votar la idea de legislar y se pide segunda discusión en sala, teniendo ciertas urgencias. Entonces son procedimientos reglamentarios que cualquier diputado o senador pudiera considerar que es necesario usar. Ahora, no estoy en el lugar de la Cámara de Diputados ni de esa comisión. Yo he sido citado el día jueves a votar en sala. Yo no pertenezco a la Comisión de Constitución, que va a tener que sacar adelante la ley antiterrorista y votar en sala, y yo no me he opuesto a eso. Y tengo la mejor disposición para legislar, pero insisto, no estoy en el área chica de ese proyecto de ley ni en esa comisión, por tanto me es difícil opinar respecto a una atribución parlamentaria de un diputado, independiente que sea del Frente Amplio o de cualquier partido. O sea, pero sí creo que, yendo al fondo, necesitamos que salga pronto, ¿no?, una buena ley de inteligencia y que además tiene que pasar el siguiente trámite. Entonces no es el último trámite que se despache, y lo mismo, necesitamos una buena ley antiterrorista, necesitamos un buen Ministerio de Seguridad Pública, por poner algunos ejemplos de proyectos que todavía faltan. Y mientras tanto, mientras salen esas leyes, necesitamos que toda la fuerza del Estado, que toda la capacidad del Estado esté puesta, ¿no?, toda la energía para descubrir quiénes son los criminales de los 3 carabineros y quiénes están detrás también, y poder determinar cuál fue el móvil de esto, porque creo que hay un cambio de tono, insisto, y un mensaje que se quiso instalar probablemente el Día del Carabinero con otros objetivos, y eso es lo que hay que saber muy bien frente a qué estamos, ¿no? Muy bien. Senador,
Gracias por este tiempo con nosotros. A esta hora hay información importante y quiero, si por favor se puede mantener conectado, porque es algo de lo que también quisiera preguntarle. ¿Tenemos la información para entregarla ya a esta hora? Bueno, se ha informado que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó la audiencia de formalización para el general de Carabineros Ricardo Yáñez y los generales en retiros Rosas y Olate para el 1 de octubre a las 9 horas. 1 de octubre a las 9 horas. Y eso es lo que le quiero preguntar, senador Latorre. ¿Cómo ve esa fecha, 1 de octubre? El general director termina su periodo a fines de octubre. ¿Qué le parecen los tiempos? Bueno, me parece más prudente aún que sea una decisión de fiscalía. Creo que es tal vez lo que debió haber ocurrido desde el comienzo, que haya si bien no interfería en los procesos de investigación o judiciales, porque insisto en la autonomía tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, pero cuando estamos frente a una institución del Estado que le pertenece a todos los chilenos como es Carabineros, es importante que aquellas medidas que se toman en el ámbito judicial o de investigación que van a impactar gravemente a una institución, como por ejemplo formalizar al director general en ejercicio, pueda calzar, digamos, coincidir con el tiempo en que él naturalmente tenía que dejar la institución. Entonces me parece mucho mejor es que, claro, aquello. De todas maneras, la señal es que no se le va a permitir terminar su periodo, que es a fines de octubre. Por lo tanto, la Fiscalía, claro, cede, pero no da la fecha para que él termine su periodo. Está bien, pero es distinto que sea en mayo, que sea en octubre, mucho más cercano a la fecha. O sea, es distinto y te da más tiempo también para, uno, enfrentar y acompañar a la institución en este momento tan duro que está viviendo, acompañarla, respaldarla, insisto, encontrar a los responsables de un crimen brutal. Eso es algo que no solo le debemos a Carabineros, a los mártires y sus familias, sino que a toda la sociedad chilena, y preparar esa salida, ¿no? Te da un cierto tiempo. Tal vez lo que debió haber ocurrido al inicio, y lamentablemente el crimen de este fin de semana genera este cambio, que insisto, un cambio temporal, pero que no interfiere, porque hay algunos, vi a la UDI en una conferencia de prensa que estaba pidiendo terminar con esta formalización. Eso ya es interferir de manera directa en un proceso judicial, y eso me parece que no corresponde menos de otro poder del Estado como el legislativo. Claro, pero se reprograma con 5 meses más o menos de distancia y hay una señal también del Poder Judicial de no dar la fecha para que termine el plazo, termine el mandato. No les sabría responder eso, Matilde, si es que estuvo en la decisión de fijar la fecha, el hacer una especie de gallito o dar un mensaje. No tengo antecedentes al respecto, sería lucubrar y hablar como parlamentario de una respuesta que tal vez tiene que dar el propio Poder Judicial y la Fiscalía. No sé si la Fiscalía también hizo una solicitud de modificar esta formalización con esa fecha o después ahí me pilla, mire. Para ser bien sincero, bueno, acaba de salir la información, así que también nosotros vamos a hacer esas preguntas. Muy bien, senador Juan Ignacio Latorre, le queremos agradecer además que nos haya esperado para dar esta información de último momento. Muchísimas gracias y que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes también.